Ok, perfecto. Entonces, el concepto de comunicación, que es el contenido temático que estamos trabajando el día de hoy, radica específicamente en lo siguiente, en que la comunicación es un proceso que requiere unas etapas y unos elementos que la justifican y que lógicamente permiten que como seres humanos podamos entablar o poner en escena nuestra capacidad o en nuestro uso de una lengua materna, que en este caso es el español. Por ende, al ser un proceso, la comunicación requiere unos elementos tales como un emisor, como el texto, como un código, como un contexto, y en este caso también como un canal y un receptor. Todos estos elementos juegan un rol pues, fundamental y un rol, digámoslo, determinante dentro del proceso de la comunicación que nos permite en ese orden de ideas lograr la finalidad que es interactuar con otros. Bien, ahora entonces estábamos hablando y habíamos quedado acá en los elementos de la comunicación, que son los que a continuación estamos visualizando. Estos son los siguientes, emisor y receptor, que son dos, código, uno, texto, canal, mensaje y contexto. Entonces voy a hacer una breve explicación de cada uno de estos elementos de tal manera que nosotros lo asociemos y más adelante con el ejemplo que vamos a trabajar podamos interiorizar o poner en práctica estos elementos. ¿Listo? Por un lado nos dicen que el emisor y el receptor o el receptor son esas personas o grupos de personas que técnicamente se llaman comunidad de hablantes. Nosotros dentro del colegio LSC tenemos una comunidad de hablantes porque nosotros generalmente intercambiamos o interactuamos entre nosotros. Por ejemplo, si yo estoy en un equipo de fútbol, supongamos entrenando fútbol, también tengo una comunidad de hablantes con esas personas, porque entre ese grupo específicamente nos comunicamos de cierta manera, utilizamos cierto vocabulario y manejamos un contexto determinado. O, por ejemplo, ahorita que se aproximan las fiestas decembrinas y estamos con nuestra familia, también nosotros manejamos un grupo o una comunidad de hablantes, que en este caso es nuestra familia, que tienen un sistema para comunicarse y demás, ¿cierto? Bueno, nos dice entonces que el emisor es quien emite el mensaje, es decir, quien se encarga de generar el mensaje, y el receptor, en este caso, es quien recibe ese mensaje. ¿Listo? Ahí serían dos elementos. El código, ¿a qué se refiere el código? Son esos signos creados para producir y comprender los textos. Nosotros en español tenemos unos signos que son propios de nuestra lengua materna, para lo oral y para lo escrito. En el caso de los signos escritos, ¿cuáles serían? El alfabeto, ¿cierto? El alfabeto es el sistema de códigos o signos que nos permiten a nosotros comunicarnos, bien sea por escrito, ¿cierto? Nosotros tenemos entonces un total de 27 letras dentro de nuestro alfabeto. ¿Cuántas de ellas son vocales? ¿Cuántas de ellas? 5, muy bien, perfecto. Y todas las demás son consonantes. Esas letras nos permiten entonces poder nosotros decir que ese es nuestro código para nuestra lengua materna español, para producir un texto y para transmitirlo también de manera oral o escrita. Cabe resaltar entonces que ese código del cual estamos hablando en este momento, en la forma oral, ¿cierto? O en la producción oral, lógicamente también se fundamenta a través del código que son las letras, pero nosotros tenemos en este caso, en lo oral, nuestro código verbal, que en este caso, ¿cuál sería nuestro código verbal? Esos sonidos, ¿cierto? Que técnicamente se llaman fonemas, son aquellos sonidos que nosotros emitimos con nuestra lengua, ¿cierto? Haciendo uso de nuestra lengua para cada una de las consonantes o las vocales. Entonces nosotros decimos que la B se pronuncia de tal manera, la doble R se pronuncia de tal manera, ¿cierto? Nosotros no decimos perro, sino decimos perro. Entonces, esos fonemas se refieren a nuestro código oral. Eso es lo que nos permite a nosotros crear el mensaje. Por otro lado está el texto. En este caso, ¿qué significa el texto que está acá? El texto es en sí explícitamente lo que se dice explícitamente.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, Diana, por favor, permítame su cuaderno. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a Diana? Que me permita el cuaderno, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el texto sería lo que yo le digo a ella explícitamente. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, también a través de un mensaje, supongamos, de Twitter, y le digo, no estoy de acuerdo con su punto de vista, por favor, cámbielo. ¿Qué es lo que quiere comunicarle a la persona? Que no está de acuerdo con el punto de vista, que por favor lo cambie. ¿Listo? Ese es el texto. Por otro lado, entonces, tenemos el canal. No, en el otro texto me decían, profe, es el canal de televisión, RCN, Caracol. No, ese no es el canal. El canal se refiere a ese mecanismo o a ese medio por el cual yo hago llegar el mensaje que quiero transmitir, ¿cierto? Al receptor, obviamente. En el caso entonces, si yo, por ejemplo, estoy comunicando a través de una llamada y entonces llamo a la profe Linda y le digo, me falta tal estudiante, yo estoy usando como canal mi voz, ¿cierto? Mi voz en este caso y mi gesticulación a través de mi cuerpo. Si yo estoy enviando un mensaje a través de WhatsApp, ¿cierto? Y escribo, Brenda, buenas tardes, por favor apague la cámara, supongamos, ¿cierto? ¿Cuál sería el canal? ¿El chat? El chat a través de las letras, ¿cierto? A través de las letras, el chat. Si yo supongamos estoy enviándole una foto a Martín de mi almuerzo y solamente le envío la imagen de la foto del almuerzo, yo igualmente le estoy transmitiendo un mensaje o no estoy transmitiendo un mensaje. Sí, ¿cierto? Estoy transmitiendo que mi almuerzo estaba muy rico, ¿cierto? Quiero compartir a través de ese canal, que es una imagen, mi almuerzo. ¿Listo? Entonces también estoy transmitiendo un mensaje. El mensaje en sí mismo, ¿cierto? O lo que yo menciono explícitamente, es lo que entiende o lo que interpreta el receptor de lo que yo dije, ¿cierto? Aquí en este caso, el mensaje. Entonces, quiere decir, retomando el ejemplo que colocamos de Diana, Diana, por favor, entrégueme su cuaderno. Si yo le digo, Diana, por favor, entrégueme su cuaderno, ¿qué interpreta ella? ¿Qué interpreta ella como receptor del mensaje? ¿Qué debe entregarme el cuaderno? Que debe entregar el cuaderno. Entonces, el mensaje en esencia es lo que yo entiendo del mensaje o del texto que se me dijo a mí como receptor. Bien. Por último, el contexto. ¿A qué se refiere ese contexto? A todos esos elementos que hacen parte de cómo yo me comunico. Si me estoy comunicando con un adulto, yo me comunico un poco de manera más respetuosa, ¿cierto? Más diplomático, digo, sí señor, muchas gracias, buenos días. Si yo me dirijo, por ejemplo, en un ambiente donde estoy comiendo helado con mis amigas, en la heladería, supongamos, no sé, Los Simpson, yo me comunico de una manera un poco más, ¿cierto? Menos formal y un poco más coloquial, ¿cierto? O si yo estoy, por ejemplo, en un espacio académico con un docente y quiero que por favor me verifique una nota, entonces en ese caso yo lo que hago es cambiar de pronto la forma en cómo me dirijo a él. Entonces en el español, este término contexto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque me va a permitir saber qué debo hacer o cómo debo comunicarme dependiendo de la situación. Hasta el momento, dudas de los elementos. ¿Cuántos elementos son? 7, profe, 7, 7, 7. 7, 7. Muy Es bien. que uno cuenta como 2. Correcto. Emisor y receptor cuenta como 2. Código, texto y canal. Listo. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ver un ejemplo por acá para poder corroborar que sí comprendimos lo que mencionamos anteriormente. Entonces, seleccioné este ejemplo, que es algo del lenguaje no verbal y que es un superhéroe que sé que les iba a gustar bastante a ustedes para poder realizar el ejemplo. Entonces, vemos la situación de comunicación, ¿cierto? Es decir, en donde se desarrolla una situación comunicativa. Diana, ¿qué le dice o quién es el que está hablando ahí? Léeme lo que está en el cuadro de texto, por favor. La ubicación de la baticueva debe ser secreta. Ok, listo, muy bien. Entonces, vamos a ver quién cumple cada rol. En este caso vamos a iniciar tal cual como lo consignamos previamente. Entonces, ¿quién sería el emisor en este caso?
Batman. Muy bien, Batman. Batman, ¿cierto? Batman porque es quien está realizando el cuadro de diálogo. Perfecto. ¿Quién es el receptor? Robin. Muy bien, Robin. Robin por perfecto. recibir el tanto regaño que le pega a Batman. Correcto, muy bien, listo, porque está bien achantado ahí como aparece en la imagen, ¿no? Robin con toda la regañada que le hace en ese caso Batman. Muy bien, hasta ahí vamos perfectos. Tercer elemento, ¿cuál es el tercer elemento? ¿Cuál es? Código, ¿no, profe? Código, muy bien. En este caso, ¿cuál sería el código? Oral, escrito. Oral. Oral, profe. Oral, muy bien, perfecto. Oral, muy bien. ¿Qué elemento continúa? Texto. El texto. ¿Qué es lo que le está diciendo específicamente o literalmente Batman a Robin? Que no le cuente a nadie más el secreto de la Baticueva. La ubicación de la Baticueva, ¿cierto? Que la ubicación de la Baticueva debe ser secreta. Eso que está en ese recuadro de texto es lo que siempre se va a colocar, o en el caso, lo que se dice explícitamente es el texto. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué elemento continúa? Dime canal. Listo. En este caso, ¿es por escrito o es oral el canal? Oral. Oral, muy bien. Oral, ¿cierto? A través de la voz. Siguiente elemento. El mensaje, correcto. ¿Qué es lo que interpreta? Ya nos lo dijo Samuel de alguna u otra manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que interpreta en este caso Robin? Que por ninguna razón, ¿cierto? Debe revelar la ubicación de la Baticueva, ¿no? Listo, y por último, el contexto. En el contexto se hace una descripción de lo que se ve. Entonces, Juan Lorenzo, descríbeme la situación que tú ves ahí. ¿Qué es lo que tú ves que está sucediendo? Profe, pues yo veo en esta situación que cómo es el regaño de Batman hacia Robin porque Robin dio la ubicación de la Baticueva en Face. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, con el ejemplo comprendimos un poco más los elementos de la comunicación. ¿Quieren otro ejemplo o todo el mundo tiene claro los elementos de la comunicación acá? ¿Dudas, preguntas de los elementos? Les pregunto yo para corroborar si efectivamente está claro. ¿Cuál es la diferencia entre el texto y el contexto? ¿Cuál es la diferencia entre texto y contexto? Samuel David, te escucho. Ok. Lo que se es comunicarse por medio del código. Ok, bueno, ¿y contexto? Bueno, el texto es, digamos, lo que representa el ejemplo. Sí, bueno, lo que se dice específicamente, ¿no? Lo que se dice en el mensaje, lo que se quiere transmitir. Y contexto, entonces en ese caso, contexto, todo lo que yo veo que hay en torno a la situación. Supongamos que hay otra situación, como por ejemplo, un salón de clase y está el docente hablando con el estudiante respecto a un aplicativo que no realizó, supongamos. Y le está diciendo el docente, ¿por qué no realizaste la actividad? Supongamos. Entonces, el contexto sería el salón de clase entre un estudiante, una comunicación entre un estudiante y un docente. Lo que le dijo explícitamente o el texto que es. Lo que le dijo el profesor al estudiante que fue. ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Cierto? ¿Por qué no hiciste la tarea o la actividad? Eso sería el texto, lo que le dice específicamente el emisor al receptor. ¿Listo? ¿Ahora sí mejor? Bueno, muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ir por acá, por esta otra pestaña. ¿Listo? Y vamos a trabajar entonces una partecita.